Carta a los delegados territoriales de formación y capacitación. La formación ha jugado y continúa jugando un papel esencial en el funcionamiento de las actividades de esa sociedad de San Vicente de Paúl en todo el mundo, al proporcionar programas y materiales de formación. La Vicepresidencia para Formación y Capacitación garantiza que los miembros de la sociedad en todo el mundo están equipados con unas herramientas adecuadas, no solo para alcanzar los mismos objetivos y cumplir las mismas normativas y ética de la sociedad, sino también para ser capaces de llevar a cabo sus funciones y sus actividades de manera efectiva y eficiente. Los últimos 2 años han visto cómo nuestras funciones como sociedad se han visto restringidas gravemente debido a la pandemia de COVID. No obstante, con la gracia de Dios, parece que el mundo está empezando a abrirse a medida que vemos cómo los mandatos de mascarillas, las normas de distanciamiento social, las restricciones de viaje y otros protocolos COVID están siendo abandonados en muchos países de todo el mundo. Este hecho se ha producido debido al número creciente de infecciones y a la ralentización de la transmisión de la enfermedad. Durante los últimos 2 años, cuando el COVID estaba en su máximo, las restricciones a los movimientos y a los contactos interpersonales restringieron nuestra capacidad para impartir totalmente los programas de formación. Es importante subrayar que en determinadas áreas los programas de formación por medios virtuales continuaron realizándose siempre que fue posible. Estos esfuerzos son muy recomendables y muy dignos de alabanza y expresamos nuestra apreciación sincera a aquellos delegados de formación que continuaron llevando la antorcha en unas circunstancias muy difíciles y garantizaron que los miembros no se vieran totalmente privados de esta formación tan necesaria. En algunas áreas y países las cosas fueron mucho más difíciles, bien debido a la falta de equipos y acceso a Internet, etc. Y por desgracia, las necesidades de formación no se pudieron cumplir debido a estos obstáculos. Debemos agradecer también a aquellos miembros que aprovecharon la formación ofertada para capacitarse y aprovechar estas intervenciones tan iluminadoras. Mis felicitaciones para los equipos de formación y los miembros de las conferencias por ser tan proactivos y por garantizar colectivamente que los programas de formación iniciados por el vicepresidente para formación y capacitación se implementen con éxito, a pesar de las circunstancias tan restrictivas. Ahora que estamos viendo el levantamiento de las restricciones, es necesario hacer balance de lo que se ha hecho y para saber lo que se requiere hacer. Tenemos que ver cómo podemos solventar las lagunas derivadas de la pandemia de COVID.
Tenemos unos pocos meses antes de la elección del próximo 17º presidente general internacional y que la nueva estructura asuma su cargo. Tenemos que considerar ahora específicamente lo que cada uno de nosotros ha experimentado durante estos tiempos difíciles, cuando nuestras actividades se han visto restringidas por el COVID-19, y establecer un mapa y una hoja de ruta para avanzar en los próximos meses que nos quedan. Por lo tanto, se debe realizar un esfuerzo concertado para establecer desde las áreas bajo su jurisdicción en qué medida hemos sido capaces de establecer un movimiento en cascada sobre los materiales de formación disponibles a nivel de las conferencias. Esto implicará consultas y debates con los coordinadores de formación para obtener la información necesaria para saber dónde nos encontramos. Esto, sin duda, implicará también, por su parte, una capacidad de observación y un feedback para garantizar que cubrimos tanto terreno como sea posible antes de que el próximo PGI asuma su cargo. Sin duda, puede ser difícil lograr un ejercicio completo a la hora de impartir todos los programas de formación necesarios a todos los miembros de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Sin embargo, con un esfuerzo concertado se pueden lograr buenos progresos. Es importante subrayar que la formación en la Sociedad de San Vicente de Paúl es un compromiso continuo y nuestros esfuerzos actuales servirán para mejorar los esfuerzos futuros a este respecto. Os deseo lo mejor y confío en que tengáis una sesión de formación muy fructífera y productiva. Joseph Maquinya, Premier Vicepresidente General Adjunto. Gracias. Clement Venter quiere compartir una pequeña cosa. Good morning, brothers and sisters, once again. Buenos días, hermanos y hermanas. De nuevo, gracias a Dios por estar aquí. He encontrado en un material de formación franciscana algo que siento que nos viene muy bien como vicentinos. Es lo siguiente. Un mendigo pidió comida, le dije que volviera por la puerta de atrás y que se sentara en el suelo mientras le traía los restos de la comida. Le llevé la comida y le dije, vamos a rezar. Repite conmigo, como en los cielos, y él le respondió, ¿es tu Padre en el cielo? No, nuestro Padre en el cielo. Y de nuevo dijo, tu Padre en el cielo. Esto me irritó mucho y le pregunté, ¿por qué dices tu Padre cuando digo nuestro Padre? Dijo, Señor, perdón, es así. Si digo nuestro Padre y somos hermanos, convertimos en hermanos. Si somos hermanos, no me hubieras invitado a la puerta principal y no a la trasera. Me hubieras sentado en tu comedor, en tu mesa y no en el suelo. También no me habrías dado los restos. Señor, de alguna manera no es posible que seamos hijos del mismo Padre. Puede ser tu Padre, pero no puede ser nuestro Padre. ¿De quién es ese Padre?
y esto me enseñó la verdad. Muchas gracias. Bueno, es el turno de la ponencia María Luisa Tellez. Marisa para los amigos, para los hermanos. ¿En este lado? Aquí, ¿no? Mejor. Sí. ¿Me lo vas pasando tú? Sí. Bueno, buenos días. Espero que todos hayáis descansado muy bien. Creo que cenasteis estupendamente. Y esta noche, si Dios quiere, mejor. Bueno. Por lo menos más típico. Bueno, dado que entiendo que todos vosotros impartís formación o ayudáis a los que den formación, pues en algún momento a otros formadores me ha parecido preciso recoger en este PowerPoint algunas recomendaciones. Yo nunca digo consejos porque me parece horrible. Además, yo tengo 2 hijos que no siguen mis consejos porque no, ya sé que van a hacer lo que les dé la gana. Así que son recomendaciones que podrían serviros. Bueno, ahora por la primera parte de mi ponencia es esto que os he comentado, y la segunda, la primera que fue ayer, fue mirando un poco al pasado, a lo que hemos hecho. Ahora ya vamos a mirar a futuro. Bueno, y estas son las recomendaciones. Ahí está. Bueno, esto es la regla de oro en comunicación. El emisor, que en este momento soy yo, el mensaje, que es lo que estoy hablando, y el receptor, que sois todos vosotros. De mi habilidad para transmitiros bien el mensaje, siempre en comunicación, la culpa siempre es del emisor, nunca del receptor. Por eso debemos de decir, no debemos de decir me habéis entendido, sino comprender, no, ¿cómo se dice? En vez de me habéis entendido es otra cosa. Bueno, me he explicado bien. Me he explicado, es algo así. Bueno, entonces, la actitud del emisor. La sonrisa, lo primero. Debíamos de levantarnos todos y pintarnos en el espejo una sonrisa. Siempre cuento, leí un artículo una vez que decían que había que pintarse la sonrisa hacia arriba, porque como todos nos vamos a arrugar, en lugar de arrugarnos hacia abajo, que es lo tendente por la maldita ley de gravedad, pues vamos a subir la sonrisa para arriba, para arrugarnos para arriba y sonrientes. Tener sentido del humor. Esto es importantísimo, aunque hay que tener cuidado, porque en una ponencia yo estaba hablando, no sé si era una ponencia o en cualquier charla así como con vicentinos, como entre vosotros, y hablábamos del matrimonio, de las parejas y tal, y yo comenté que llevaba más de 50 años casada y que se me estaba haciendo larguísimo. Entonces, bueno, unos se echaron a reír, pero hubo un señor que era viudo hacía años y le sentó fatal. ¿No? A mí no se me está... Bueno, yo he tenido la desgracia, pues es verdad. O sea que con el sentido del humor hay que tener cuidado. Después, mirar a todos, o sea, intentar dar vuelta a todos, que no nos... Siempre hay alguien que nos atrae la atención por posición o porque nos cae más simpático o porque parece que nos está haciendo más caso. Bueno, pues no, intentar mirar a todos. Crear un espacio de diálogo.
O sea, antes de, si alguien te interrumpe, bueno, darle paso o bien decirle, espera, después de acabar yo te contesto, o bien que lo diga en ese momento. Y algo muy importante que es atención al lenguaje no verbal. Yo que he dado formación en España pues durante muchos años, había un curso de comunicación en el que nos deteníamos muchísimo en el lenguaje no verbal, en la forma que vamos vestidos, en la forma que nos movemos, en la forma que nos miramos. Es importantísimo y de hecho ya hay una especialidad en comunicación no verbal que ahora se está empleando, por lo menos en España, mucho para los políticos, para ver si mienten o no mienten. Mienten muchísimo. Bueno, la transmisión, por lo menos aquí, la transmisión del mensaje. Pues la transmisión del mensaje debe ser claro. Hay que prepararlo y debemos ser claros, concisos. También debemos de prepararlo y saber de lo que estamos hablando. Breve. Decía un consocio nuestro, mira Carlos porque lo estuvimos hablando el otro día, un consocio nuestro de Asturias, que las homilías, y en este caso el mensaje, debe ser como las minifaldas, cortitas y que enseñen mucho. Bueno, conciso, o sea, sí, conciso. Saber de qué se habla, ponerse de acuerdo en los conceptos, porque a veces estamos hablando y resulta que unos hablamos de una cosa y otros hablamos de otra. Entonces, ponerse de acuerdo en los conceptos. Y sistematizado. Y sistematizado es trabajarlo. O sea, ponerte delante de un papel antes de lo que quieres decir, hacerte una estructura, y así no perderte en decir cosas que a lo mejor no vienen al caso. Ahí yo tenía profesores en la facultad que verdaderamente sabían tanto que al final, y sabías tú que lo sabían, pero al final no te enterabas de lo que decían precisamente por ese chorro que tenían de cosas que sabían. Entonces, el sistematizar es trabajar. La motivación, pues encontrar la tecla. Todos tenemos una tecla que si tocamos nos vamos a motivar, o nosotros mismos o el motivador. Y os voy a leer un cuentecillo de Antoni de Melo, que le conoceréis, fue muy famoso en unos años, era un jesuita, me parece que estuvo en la India, pero no recuerdo si era la India o era... Y narra la historia de un padre que llama a la puerta del hijo diciendo, solo le dice, despiértate. Y el hijo responde, no quiero levantarme, papá. El padre insiste, levántate, tienes que ir al colegio. El hijo desde dentro contesta, no quiero ir al colegio. ¿Y por qué no?, le pregunta al padre. Por 3 razones, le responde el hijo. Primero, es aburrido. Segundo, los niños se burlan de mí. Y tercero, odio el colegio. Entonces el padre le replica, ¿ah, sí? Bien, pues ahora te voy a dar yo 3 razones por las que debes ir al colegio. Primero, porque es tu deber. Segundo, porque tienes 45 años. Y tercero, porque eres el director del colegio. Entonces, o sea, el padre tocó la tecla por la cual el señor se tenía que ir al colegio. Hay otra cosa importante que en la motivación, que es sublimar. O sea, motivar en el concepto no de que tienes que hacerlo, sino de sublimar por qué lo haces. Pues en el caso vuestro, no solamente por dar formación, sino porque sigues a Cristo, sigues su doctrina, tienes que trabajar por el reino. Y entonces encontré también una cosita que decía,
Si quieres construir una nave, no llames a la gente que busca la madera, que prepara las herramientas necesarias. No distribuyas tareas, no organices el trabajo. Primero, despierta en los hombres la nostalgia del mar. En cuanto ésta se haya despertado, los hombres se pondrán enseguida manos a la obra para construir la nave. O sea, sublimar el mensaje, ir un poquito más allá del deber, de la obligación, de como hizo este señor. Bueno, este es importantísimo, saber escuchar, y también sería cosa de un curso entero. ¿Cómo debemos escuchar? Pues lo primero es olvidar nuestro yo cuando escuchamos. Como os decía antes de las homilías, que deben ser breves y concisas, también debemos olvidar nuestro yo, no pensar en nosotros, sino en lo que nos está diciendo la otra persona. Evitar el ruido. En comunicación se llama ruido a todo lo que interfiere en el mensaje. O sea, ahora mismo a Renato se le ha caído el S, ha hecho un ruido, ese ha sido un ruido físico, pero podemos estar hablando con una persona y estar pensando en lo que vamos a poner de comida a las amas de casa, o en lo que tengo que recoger al niño. Evitar eso. Aceptar el mensaje completo, sin interrupciones, dejar al otro que hable, aunque sea un pesado, que los hay, pero hay que dejarle que se exprese. Adaptarnos al lenguaje, que puede ser diferente al nuestro, y esto sobre todo cuando visitamos a gente necesitada, pues que no tiene nuestra cultura, que hablamos un lenguaje diferente, que hablamos en registros diferentes. Intentar adaptar el lenguaje. Practicar la empatía. La empatía es la simpatía con otra persona. Practicar el ponerse en el lugar del otro, en lo que nos está contando. A mí cuando me duele una muela, me duele a mí sola y yo no puedo transmitir ese dolor, pero como me ha dolido, sé en ese momento lo que está pasando ese señor, aunque el dolor no sea igual, pero sé lo que está pasando. Tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, si hay que reírse con ellos, pues hay que reírse. Y por último, hablarles de Dios, de su amor, de la redención, de algo que a mí se me ha revelado ahora hace poco, de compartir la redención con Jesús, yo creo que es muy gratificante. Pero ojo con lo que dicen. Acabo de leer un libro que me recomendó un jesuita. Perdonad, es que lo tengo anotado aquí y quería leéroslo. Me recomendó un libro de José Luis Martín Descalzo sobre la vida de Jesús. Y dice en el mensaje de Jesús: y tampoco puede olvidarse que Jesús en su predicación usaba una medida doble. Frente al pobre y necesitado, lo primero era la liberación de su problema y dolencia. Solo después venía su exigencia de conversión. Solo cuando esta conversión se manifestaba en obras de amor a los demás, entonces anunciaba la salvación para aquella casa. Pero primero, todos conoceréis la pirámide de Maslow, ¿no? Bueno, no sé si puedo más o menos pintar. ¿La conocéis? Sí, bueno. Sabéis que primero son las necesidades básicas, en la base. O sea, no le puedes hablar a alguien que tenga hambre o que tenga un hijo que se está muriendo, no le puedes hablar de sublimar eso y de Dios mientras que no llegues al problema y soluciones el problema. Después ya podrás hablarle de Dios tranquilamente.
Y ya, estos serían, como veis, muy poquitas recomendaciones, ¿eh? Luego ya vosotros las ampliáis con lo que queráis. Y ahora pasamos a la segunda parte de esta ponencia, de esta breve ponencia y además sencilla. O sea, intento... Otra cosa que se me ha olvidado cuando comunicáis es que lo hagáis con naturalidad, como sois. No pretendáis ser otra persona, sino ser como sois vosotros. Yo hablo como hablo siempre, creo. Bueno, pues yo creo que lo he pensado además bastante, los temas de formación universal básica serían estos: la espiritualidad vicentina. En la Iglesia hay muchos tipos de espiritualidades. Tenemos la espiritualidad ignaciana. Bueno, si estuviera aquí el padre Barquín, que no sé si la espiritualidad... cada uno tiene un tipo de espiritualidad que convergen todos, claro, en el mensaje de Cristo. Pero hay muchos tipos. Nosotros, ¿a dónde nos vamos a referir? Pues nos vamos a referir a San Vicente, a Federico Zanán, a los fundadores, a las cartas de los presidentes que han sido y son, a las cartas de Renato en este caso, que creo que ya son 62, ¿no? ¿Es así, Renato? 62. Bueno, a las cartas de todos los presidentes que ha habido en la sociedad. También yo voy a recomendar a los españoles que se lean los discursos de don Santiago Masarnau, porque a mí me han... no sé, me han como salvado de muchas cosas. Bueno, otra cosa, la historia de la sociedad es importantísima, y profundizar en los fundadores, que gracias a este periodo de Renato hizo el concurso de los fundadores, y ahí podemos leer sus vidas, podemos leer y podemos... Entonces, nadie ama lo que no es, y hay que echar raíces en la sociedad. Yo recuerdo que me horrorizaba cuando era jovencita que me encasillaran en algo, hasta que empecé a ser vicentina y no me importó ya que me llamaran vicentina, aunque no me gusta. O sea, no sé, me parece vicentino, parece que es... Pero bueno, que cuando ya amas a la sociedad, la quieres por encima de todos los miembros, aunque como entidad y como institución que va a dedicarse a hacer el bien y a hacernos crecer a nosotros espiritualmente. Pero para ello tenemos que conocerla, tenemos que profundizar. Tenemos muchos libros a nuestra disposición para hacerlo. Entonces yo os recomiendo que empecéis a leer los libros que tenéis a vuestra disposición, y lo que tenéis también en la web y en Internet. La doctrina social de la Iglesia. Federico Zanán fue un precursor de la doctrina social de la Iglesia, que es obra del Papa León XIII. Él escribió muchísimas cosas que después recogió el Papa León XIII en sus encíclicas. Venía oyendo Radio María, y venía oyendo que decía el Papa Pablo VI que la paz es igual a justicia, y es verdad, y daba unas causas por los que había guerra, y sin justicia no hay paz, sin pan no hay justicia y no hay paz. Y el trato con el pobre, que es muy importante, es importantísimo. Por eso pues me he permitido finalizar con esta diapositiva, porque ya os digo, nosotros tratamos con personas necesitadas, con personas difíciles, con personas enfermas. El otro día recordábamos, Carlos y yo pertenecimos a una conferencia que había en Madrid, que tenía en nuestra propia sede una casa de enfermos de SIDA.
y no os podéis imaginar la de anécdotas y la de cosas que surgieron allí y cómo tuvimos que valorarlas y enfrentarnos a ellas. Entonces, en principio debemos de valorar a la otra persona que tenemos enfrente. Primero pensando que es hijo de Dios, que tiene la dignidad de un ser humano y que por eso es digno de todo nuestro respeto, sea como sea la miseria material, la miseria humana y la miseria espiritual. Nuestro deber es valorarles, valorar a un hombre, a una mujer, a un niño, a un anciano, a una persona de cualquier raza, etnia, nación, color, religión, por el hecho que os he dicho antes, por el hecho de ser hijos de Dios. Preocupándonos por mostrándoles afecto. Los pobres a veces nos repelen, por lo que os he dicho, porque hay muchas huelen mal muchas veces, tienen las casas hechas un desastre, van mal vestidos, huelen mal, como os decía. Bueno, pues hay que hablarles y portarnos con ellos como si fueran... uy, que me mareo. He debido hacer un movimiento de cabeza. No, no te preocupes. Sí. No, es que he debido de hacer... Sí. Ayer que me puse ahí para mirar aquí y tenía el cuello torcido. Y no sé si a lo mejor cervicales. Pero bueno, ha sido así como un pequeño vaído. Bueno, escucharles como si fuera un amigo, pero tampoco mostrarnos, ay, pobrecito, ¿qué te pasa? No, no, no. Hablarles de tú a tú, como si fuera eso, un amigo. Pero para nada eso, impostados, diciendo lo tienes merecido, pobre hombre, preocupándonos por sus cosas, o sea, dejándoles hablar, que nos hablen de su familia, que nos hablen, dejarles un espacio para hablar, porque a veces nosotros vamos en plan de que te quiero arreglar todo y hablo yo y no dejamos al otro un espacio. Siendo educados, sin permitir que ellos sean serviles, es decir, establecer una relación lo más simétrica posible, aunque esto a veces es imposible, pero hay que intentar llegar a la simetría perfecta, es decir, tú estás aquí, yo estoy aquí, tú estás aquí, yo estoy aquí, pues intentar ir llegando, acercarnos cada vez más, siendo educados, simpáticos, no decir tacos. Por ponernos, tacos en español son palabras gruesas, palabras marginales. Coño, por ejemplo, en español. Que creo que por Sudamérica nos llaman los coños, por tanto como lo decimos. Bueno, no permitir la blasfemia, eso sí, no permitirles que blasfemen. Y descubrir, ayudándoles a descubrir su potencial. Todos los hombres tenemos, como os decía, una tecla que tocar para motivarnos y tenemos también un potencial que el que va a escucharles, si sabe escuchar y deja al otro expresarse, va a descubrir ese potencial. Ese potencial es muy importante y nosotros debemos trabajarlo para que ellos, aparte de sentirse dignos, también saber encaminarles a dónde tendrían que ir, lo que tendrían que hacer, a lo mejor encaminándoles a que vayan a una escuela. Seguro que entre todos nuestros necesitados hay artistas, descubrir ese potencial y ayudarles. Y luego hacer una crítica constructiva. Nunca, la crítica se puede hacer, pero constructivamente, o sea, no machacarles, que no sean machacados por nosotros, porque encima en vez de señalarles y
y valorarles. Si alguien va sucio la primera vez que tú vas a verle y la segunda, y tú vas inculcándole que el aseo es muy importante, y al tercer o cuarto día de visitar esa casa ves que esa gente se ha lavado y que está de otra forma, decirles, oye, fenomenal, ya veo lo que has hecho, ya veo que estás mucho mejor, en lugar de señalar los fallos, señalar las virtudes. Y bueno, esta es mi pequeña charla, que no sé si habrá contribuido habrá esclarecido algo. Yo pienso que no, que todo lo que he dicho lo sabéis. Lo único que he hecho es sistematizar un poco y hablaros de esto, ya que vosotros las primeras recomendaciones es para eso, para enfrentaros a casos con los formadores y con los pobres que visitáis.